Ya, ahí sí, ahí sí. Bien, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Hay ánimo o no hay ánimo hoy día? Sí. Bueno, damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de estar reunidos. Siempre es un privilegio poder reunirnos como pueblo de Dios. Es un mandato, por un lado, por parte del Señor, pero también es una alegría, un gozo, un privilegio estar juntos y recordar a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nos reúne, nos convoca hoy día. Así es que gracias al Señor por eso. Y hoy día también estamos en el último sermón de la serie de Santiago, ¿ya? Último sermón de la serie de Santiago. A mí me tocó, paradójicamente, abrir la serie en el campamento, no, en el retiro, no dio para campamento, en el retiro, y hoy día me toca cerrar la serie, ¿ya? Y para ser bien transparentes, el sermón va a estar basado no solo especialmente, sino que exclusivamente en la primera parte. Ya en los primeros versículos, creo que eran del 1 al 6, donde habla acerca de las riquezas. Y de eso vamos a estar hablando hoy día. ¿Ya? El dinero, las riquezas, las posesiones, es un tema muy importante en la Biblia, en la Escritura. Fíjense ustedes que, según el autor John Piper, el 15% de la enseñanza de Jesús es sobre el dinero. El 15%. Jesús habla más sobre el dinero que del cielo, de sexo y de otros temas. Habla más del dinero. ¿Por qué será? ¿Será porque probablemente no hay nada que compita tanto por el señorío sobre nuestras vidas que el dinero? Una tentación tan grande como esta. Bueno, en esta parte de la carta de Santiago, ya finalizando en el capítulo 5 donde estamos, Santiago viene haciendo una serie de exhortaciones y de interpelaciones ya directas. Y aquí vemos entre los versículos 1 al 6 de este capítulo del 5 que le habla directamente a los ricos de este mundo, ¿ya? No especifica qué ricos son, si son los ricos de la comunidad, si son ricos cristianos o ricos en general, ¿ya? La mayoría de los autores, y si uno lo ve ahí en el pasaje, pareciera que está hablando de los ricos en general. Levanten la mano acá los ricos acá. No, bien Luis, sí, somos ricos en el Señor. Y es interesante notar el tono severo que usa Santiago para acusar e interpelar a estos ricos. Habla en un tipo de estilo de profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima, versículo 1. O cuando dice, oigan como clama contra ustedes el salario no pagado de los obreros, versículo 4. Y lo primero que Santiago aborda acá es la transitoriedad de las riquezas. Son transitorias, se oxidan, dice Santiago. Y estas darán testimonio en su contra, le está diciendo a los ricos. Una cosa que hablamos en el inicio, en el sermón introductorio, que probablemente ninguno de ustedes se acuerda, pero yo sí, porque di el sermón, es que se identifica a Santiago como el hermano de Jesús. Este Santiago es el hermano de Jesús que escuchó directamente la enseñanza de Jesús, de primera mano, la enseñanza del Señor. Y claramente las palabras de este pasaje calzan y recuerdan lo que Jesús dijo, ¿dónde? A ver si alguien se acuerda. En el Sermón del Monte. Y fue parte de las lecturas que se hicieron, porque en Mateo 6, 19
al 21, Jesús enseña y Él dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque allí donde está tu corazón, allí también... Perdón, no, lo leí mal, perdón. Porque allí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Estaban atentos o no? Sí, estaban atentos. Allí donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces, lo que podemos deducir de estos versículos y a la luz de toda la Biblia es que las riquezas, oigan bien, las riquezas en sí mismas no son malas. Las riquezas en sí mismas no son malas. Dios es el dueño del oro y la plata, es dueño de la tierra y de todo cuanto hay en ella. Y Él da a quien Él quiere dar. Tenemos algunos ejemplos de hombres ricos y que sin embargo fueron piadosos. Por ejemplo, el gran Job. Job era un hombre inmensamente rico. Tenía propiedades, tenía gente a su servicio. Y sin embargo, ¿cómo era Job? Era un hombre piadoso, era un hombre íntegro. Él ofrecía holocausto todos los días por sus hijos, trataba bien a sus empleados. Era un hombre justo, temeroso de Dios y justo con sus criados. También hace un tiempo atrás vimos el ejemplo de Booz. No sé si se acuerdan, cuando estudiamos Ruth, Booz también era un hacendado y era un hombre íntegro. Trataba bien a sus trabajadores, lo decía, que él los bendecía y los bendecía con la palabra del Señor. Entonces, por un lado debemos tener cuidado de no demonizar las riquezas y pensar que el mal está en las riquezas y que por lo tanto son algo malo per se y que debemos evitar, ¿verdad? Pero por otro lado, también debemos caer en el otro extremo. Y el otro extremo sería idolatrar las riquezas, ¿verdad? Servir a las riquezas. ¿Ok? Y creo que la advertencia que hace Jesús, que hace la Biblia y que nos hace Santiago, ¿verdad? Quizás va por este lado. Más bien el problema es el problema del pecado que está en nuestro corazón, que tendemos a hacer las cosas, nuestros dioses a quienes servimos, y esperemos que nos den aquello que solo Dios nos puede dar. Jesús nos dice, porque allí donde está tu tesoro, también va a estar tu corazón. Entonces es un problema del corazón. Por lo tanto, la pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana y reflexionemos en torno a esta pregunta es, ¿cómo yo me relaciono con las riquezas? ¿Cómo tú te relacionas con las posesiones, con el dinero? ¿Cómo nos relacionamos? Por un lado, quizás tú me puedes decir, yo tengo poco dinero, ¿ok? Tengo poco dinero, pero aún teniendo poco dinero, quizás tú puedes ser avaro, egoísta, amarrete y tu corazón puesto en la seguridad que el dinero que tú crees que te puede dar. No es un asunto de tener mucho o poco dinero. Si eres egoísta y tacaño cuando tienes poco, imagínate si es que el Señor te diera más. ¿Cómo sería? Pero por el contrario, muchas veces una persona que tiene un corazón generoso, como la viuda que presentó su ofrenda, ¿se acuerdan? Ella dio todo lo que tenía. Si tú eres generoso
en lo poco, si el Señor te da, lo más probable es que también seas generoso, porque es un asunto del corazón y no de la cantidad de dinero que tú tengas. Así que el problema no es la riqueza en sí misma, sino la predisposición de nuestro corazón ante las riquezas, ante los bienes. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Como el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Corintios 6:10. ¿Qué es lo que dice? El amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice el dinero es la raíz de todos los males, sino que dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que, volviendo al pasaje de Santiago, versículos del 1 al 6, ¿cuáles son los vicios que Santiago acusa y reprocha a estos ricos? Porque lo está reprochando no por ser ricos, sino que lo está reprochando por las actitudes que tienen al ser ricos. Y yo quiero destacar al menos 3 acá en este pasaje. En primer lugar, amontonan riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Versículo 3. Amontonar riquezas. Amontonar riquezas. Las posesiones materiales son transitorias, tienen una fecha de límite, ¿verdad? Y no les podemos pedir a ellas que nos den lo que solo Dios nos puede dar: seguridad, confianza, paz, vida eterna. Por tanto, no merecen que pongamos tanta atención en ellas. Es el reproche que está detrás. No merecen que se nos vaya la vida por tratar de poseerlas, por querer tener más. Hace poco escuché la noticia de unas familias. Yo no recuerdo, si alguien escuchó la noticia, no recuerdo si fue en Linares o en Talca, pero allá la gente tiene la costumbre de guardar el dinero enterrándolo. ¿Escucharon la noticia? No, lo enterraban. Y me acuerdo que había una persona que tenía 3 millones de pesos enterrados. Y como llovió mucho en el mes, en junio, por ahí, ¿qué pasó con el dinero? Se arruinó, floreció el dinero, está buena. Surgieron, ¡pum! Un árbol de billetes de 10 y de 20 lucas. Bueno, podría ser así, pero no. El Señor diseñó que no fuera así, y por lo tanto el dinero se mojó y todos los billetes de 20 y 10 lucas estaban todos podridos, rotos, etc. Se mojaron, se desintegraron. Entonces, hay buenas razones para tomar las riquezas como lo que son. Y ponga atención, son bendiciones materiales. Son una bendición, pero son bendiciones materiales, pero son transitorias, no son eternas. Por eso que Santiago nos dice, estamos en los últimos tiempos. Insisten en acumular, en esforzarse, sin embargo estamos en los últimos tiempos. La lógica de Santiago es, las cosas materiales se oxidan, se corrompen, son perecederas, como los alimentos perecibles, ¿verdad? Que perecen, mueren, se pudren. Pero a pesar de que estamos en los últimos tiempos, estos ricos insisten en acumular riquezas. ¿Por qué? Porque su corazón, su esperanza y su seguridad está puesta en las riquezas. Y ese es el problema, queridos hermanos. Y este puede ser un gran aprendizaje para nosotros. Un aprendizaje que podemos tomar nosotros, aun cuando quizás los que estamos acá no somos ricos de la forma en que está hablando Santiago, ¿verdad? No sé si se enteraron que en el mar Mediterráneo se hundió un yate con una familia de un rico, me parece que era estadounidense, y desapareció él, quedó parte de su familia. ¿Ah?
británico, si era británico, tiene razón. ¿De qué sirvió su riqueza? ¿De qué sirvió su riqueza? Y este es el aprendizaje que podemos tomar nosotros. ¿Cómo los que tenemos esta esperanza de una vida eterna, de una vida venidera, nos relacionamos correctamente con los bienes, con las riquezas? ¿Cómo deberíamos relacionarnos con ellas? Estamos en los últimos tiempos. La Biblia nos dice que estamos en los últimos tiempos. El Señor está a la vuelta de la esquina. Nuestro corazón y nuestra esperanza está en que el Señor un día va a volver. Y solamente ahí Jesús traerá su reino de justicia. Y Él ahí va a restaurar todas las cosas. Todas mis penas, todos mis quebrantos serán restaurados. Ya no habrá más necesidad, ni carencia, ni corrupción, ni abuso. Porque será un reino de justicia. Porque Él mismo va a estar con nosotros. Y por lo tanto habrá satisfacción. Y Él va a ser nuestra provisión. Así que no vale la pena, queridos hermanos, no vale la pena poner nuestra confianza en las riquezas de este mundo, en el dinero que tú logres juntar, en cuántos chanchitos tienen ustedes en la casa ahí con monedas y billetes. Tu futuro está asegurado no por lo que tengas acumulado en la AFP, si es que no lo sacaste todo con los retiros, o en tu cuenta corriente, o en la cuenta de ahorro, sino que tu futuro eterno está asegurado, porque estás en Cristo, porque le has creído a Cristo, y tienes por lo tanto una vida asegurada con Él. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuál es el primer punto? Que son transitorias, se oxidan, se descomponen las riquezas, no nos salvan. Segundo, el segundo reproche que le hace Santiago a los ricos de este mundo es que abusan de sus trabajadores. Muchos de los ricos de este mundo abusan de sus trabajadores. El tema del cuidado del pobre, del menesteroso, es un tema ampliamente abordado en la Biblia. Quiero leer algunos pasajes porque creo que es importante que los tengamos ahí. Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esto es un asunto serio para el Señor. Es un asunto que el Señor se lo toma muy en serio. Deuteronomio 14 al 25, fue parte de la lectura. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de las ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Proverbio 19:17 dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Proverbio 14:31 dice: el que oprime al pobre ofende a su Creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El Señor se lo toma a la personal o en la personal.
oprimir al pobre, oprimir al trabajador, maltratar al trabajador, ser injusto con el trabajador, es una afrenta en contra del Señor, queridos hermanos. Y el Señor se lo toma muy en serio. Pagar el salario justo, dar el trato que corresponde, entregar condiciones justas de trabajo, refleja el carácter amoroso, misericordioso y compasivo del Señor para aquel que más lo necesite. Quizás entre nosotros acá, no lo sé, no hay gente rica, aunque el Señor sí te ha dado mucho, ¿verdad? Pero yo no lo sé, quizás sí el Señor te ha dado personas a tu cargo, ahí en el trabajo donde tú estás. O quizás te relacionas con personas que están debajo de ti en el estatus en la institución donde tú trabajas. No sé si se entiende, quizás no eres su jefe directo, pero hay personas que a lo mejor gozan de un menor estatus que tú en el puesto que tú tienes. ¿Sí o no? ¿Cómo tratas al portero, al conserje, al jardinero, a las personas encargadas del aseo, que son las que gozan de menos estatus en las instituciones generalmente? ¿Cómo los tratas? Servir al pobre, al menesteroso, al necesitado, es hacerle un préstamo al Señor. Tratar bien a las personas, y a las personas que estén en una condición más frágil que la tuya, te estás metiendo con el Señor. Y cuando tú eres amoroso, eres amable. Dicen que no cuesta, ser amable no cuesta nada, ¿verdad? Hay un dicho que dice así: no cuesta nada ser amable. Cuando tú eres amable con personas así, estás agradando a tu Señor. Cuando Jesús cuenta y dice que cuando estemos en el trono, y las personas le preguntaron: ¿y cuándo nosotros te vimos desnudo? ¿Y cuándo nosotros te vimos menesteroso? ¿Y cuándo nosotros te vimos necesitado? ¿Qué es lo que le responde el Señor? Todo aquello que le hiciste a estos más frágiles, a estos hijos, me los hiciste a mí. Amén. Tercera acusación que Santiago le hace a los ricos de este mundo. Versículo 5. Una vida de placer y desenfreno. Levanten la mano. No, aquí no voy a hacer levantar la mano. Una vida de placer y desenfreno. Lo que resulta tan atractivo del dinero es lo que el dinero nos puede dar. No es el dinero en sí mismo, no es el tener billetes guardados, sino que es lo que el dinero nos permite tener. Nos permite acceder a bienes y a comodidades. Más que amar el dinero, amamos lo que el dinero nos da. Poder de adquisición, poder frente a los demás, comodidades y una sensación de que no tenemos límites, ¿verdad? Creo que el caso más bullado hoy día es el de este abogado, colega acá, el abogado Hermosilla, ¿verdad? Y apareció un video, él en un yate con su familia, no sé, estaba en Nueva York, parece algo así, increíble. La sensación de que no tenemos límites y de que podemos hacer lo que queramos. Como hemos dicho, la riqueza viene de Dios y Él da a quien quiere dar y también quita a quien Él quiere. Y si el Señor te da el día de mañana, que puede ser una opción, porque quizás te permite emprender un negocio y el Señor te prospera, o quizás te puede dar un trabajo seguro, con buen sueldo. Para muchos de los que están acá puede ser eso una opción, un trabajo bien remunerado. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Buenísimo! Pero no debes olvidar en ese día
lo que no debes olvidar es que el Señor te lo ha dado no para que lo administres para ti, para tener un auto más caro, para tener vacaciones más lejos, para tener una casa más grande, con piscina y todo eso, sino que te lo ha dado, el Señor da para que seas más generoso, para que des más. Para eso el Señor nos da más, para que demos más. El dinero es un instrumento que Dios utiliza para traer bienestar a otro. Es un medio para bendecir, para mostrar su generosidad, la generosidad que Él tiene. Es una herramienta también, una herramienta para que su nombre sea proclamado por medio del sostenimiento de la obra, ¿verdad? Del sostenimiento de misioneros, de pastores, de obreros para la misión. Entonces, lo contrario a usar el dinero en el placer y el desenfreno es usar el dinero para su gloria, para que su nombre sea exaltado. ¿Y qué significa eso? ¿En qué se traduce? En tener un estilo de vida generoso, usarlo para el avance de su reino. El 100% de tu dinero es de Dios. A Dios no le interesa únicamente el 10%, que es lo que comúnmente quizás uno podría creer. A Dios no le interesa únicamente el 10% que tú das a fin de mes, quizás. A Él le importa el 100%. Y le importa el 100% de tu vida, de tu integridad. Porque como tú ocupes el 100% de tu dinero, va a reflejar dónde está puesto tu corazón. Nuestras finanzas, la forma en que manejamos nuestras finanzas, nos acusan. Nos acusan. Porque revelan dónde tenemos puesto nuestro corazón. Amén. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿podemos tomar esta exhortación de Santiago para nosotros, aunque no seamos ricos, millonarios? Sí. Este pasaje nos puede ayudar a evaluar cómo nos relacionamos con el dinero. Cómo, estando ya en los últimos tiempos, viendo que el día se acerca, ¿cuál es nuestra actitud frente a las riquezas, frente a las posesiones? ¿Cómo administramos nuestro dinero? Porque eso va a hablar mucho de dónde está puesto nuestro corazón. Si tú eres una persona que ahorra, bueno, eso va a estar diciendo algo de ti, dónde va a estar puesto tu corazón. Quizás el ahorro es lo que trae seguridad a tu vida. Y con esto no estoy diciendo que ahorrar sea malo, es bueno ahorrar. Es muy bueno tener ahorros para el momento de la crisis o de la emergencia. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de tu corazón frente a ese ahorro y quizás al afán de ahorrar? O quizás si tú eres una persona que gasta, levanten la mano, no la levanten. ¿Qué es lo que estás intentando satisfacer al comprar y comprar? El problema no es el dinero, el problema es la actitud de nuestro corazón hacia Él. Santiago le habla a la iglesia que está entre la primera y la segunda venida. Ya es un énfasis en la carta. De hecho, en los versículos que viene, nos alienta, nos insta a esperar con paciencia, como el agricultor espera, ¿verdad?, que la siembra dé su cosecha. Versículos 7 y 8. A poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en Él, no en el dinero que podamos producir. Porque el dinero se oxida, es perecedero, ¿verdad? Y el dinero ni en lo que el dinero nos puede dar, que es lo que muchas veces lo buscamos y por cuál lo buscamos.
El dinero nos brinda comodidad, estatus y poder. Pero todas esas cosas son transitorias y tienen fecha de caducidad cuando el Señor venga. Así que yo quiero invitarte a que examinemos nuestro corazón. Yo tengo que examinar mi corazón. Y en la semana de verdad que examiné mi corazón. Y a preguntarnos si es que nos hemos caído en la tentación de idolatrar el dinero. Yo he soñado despierto. Si tuviera dinero, tendría una parcelita por ahí, por Olmué o algo así, para arrancarme los fines de semana. Y no vendría a la iglesia, pero bueno. Idolatrar el dinero. Y lo que quizá a su vez nos ha llevado a ser egoístas. O quizás ni siquiera a ser egoístas, pero quizás nos ha fomentado que seamos todo lo generoso que sí podríamos ser. ¿Verdad? Porque queremos acumular. O quizás por el contrario nos ha estimulado a gastar y a gastar en nosotros mismos. Si hoy día examinamos nuestros corazones y si tú te arrepientes, hoy día el Señor quiere ofrecerte su perdón, su restauración y también te ofrece transformar la visión que tengamos del dinero y de las posesiones y que podamos entender que son una bendición para nosotros, pero son también una bendición para que podamos bendecir a otros, amar a los demás, honrar al Señor, usarlo para su gloria, para bendecir su obra, para ser más generoso, usarlo para su gloria, que fue para lo cual fue creado el dinero. Y Jesús, a través de su evangelio, te puede también enseñar también a vivir de manera dependiente de Él, a que dependamos de Él y de sus promesas, y no necesariamente del dinero que nosotros seamos capaces de producir. Con esto termino. 2 Corintios 8:9 dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien, siendo rico, por causa de ustedes, se hizo pobre y vivió como pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y nos aliente en esta semana. Oremos y demos gracias al Señor.